Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida. Un saludo muy especial nuevamente, Marta Serna desde Bogotá, Colombia, y en mi programa Encendiendo Posibilidades, Conexión Radio 20. Este es nuestro programa de la serie Propósito y reforzando los principios para una vida significativa, para una vida auténtica. Este es el programa número 3. Y bueno, Dios me ha permitido contar con personas valiosas, me ha permitido conocer personas de gran valor que están aportando a mi vida y a mi familia, y uno de ellos es Óscar Pajarito. Sí, ese es el apellido, Pajarito. Además resuena, además canta divino. Óscar Pajarito, quiero contarte, bueno, empiezo diciendo que es un ser maravilloso, que es un hombre de familia, que ama a su esposa. Las veces que hemos hablado y se refiere a Diana, yo digo, oh, qué inspiración. Es un hombre espiritual, es un hombre muy generoso en cuanto a su conocimiento, en cuanto a su forma de ser. Pero adicionalmente, Óscar Pajarito es CEO fundador de GAP Consultores, más de 30 años de experiencia en la formación y desarrollo de líderes y equipos comerciales, certificado igual que yo, Maswell. Claro que sí, él ya lleva muchísimos años, y consultor de liderazgo y metodologías ágiles comerciales. Osquitar, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Martica, gracias por la invitación, y bueno, ese es el resultado de la gloria de Dios. Es decir, todo esto es evidentemente un propósito que Dios puso en mi corazón hace algunos años atrás. Empieza cuando conocí a John Maxwell, evidentemente. Empieza por allá en el año 2002, más o menos, casi 22 años, que tuve el privilegio de conocer a ese señor. No tenía ni idea quién era. Y lo conocí de una forma muy casual, porque me invitaron a una reunión, no sabía que él iba a estar ahí, pero ahí estaba sentado. Y hubo algo de ese conocimiento que me impactó y que transformó mi vida, y es que lo primero que conocí de John Maxwell es que dio una conferencia que se llama El llamado de Dios a liderar. Y eso fue puntual y fue como ese kick-off para el desarrollo y la transformación personal que yo he tenido en la vida, por obra y gracia del Espíritu Santo, y evidentemente por el acercamiento a Cristo. Entonces ahí nace como toda esta historia. Y GAD Consultores GAD tiene dos alocuciones. La primera es que Gad es el hijo de la buena fortuna de Jacob. No sabes cuánto tiempo duré orando pidiéndole al Señor que me diera el nombre de mi empresa, y me dio ese. Y algún día llegué a hacer una presentación de un poco lo que vamos a hablar ahora, de cómo alcanzar las metas, cómo lograr las metas en la vida, en una empresa, y el gerente me dijo, ¿y qué es Gad? Entonces yo le dije, Gad es el hijo de la buena fortuna de Jacob. Y él me dijo, yo pensé que era gracias a Dios. Y entonces, bueno, a partir de hoy es gracias a Dios. Entonces, también es gracias a Dios. Y muchas gracias por tu presentación, y bueno, igual me siento privilegiado de estar contigo, de ser tu amigo, de compartir muchas cosas, de ser buenos colegas, y te admiro y eres una mujer muy inspiradora para mí, y por eso estoy aquí. Gracias, y mira que hay algo muy lindo en todo este programa y las conexiones que Dios me ha permitido, y es que no solamente es, la persona que conozco que es buenísima en tal tema, sino hay esa afinidad, hay esa conexión y esa amistad que se ha venido construyendo. Y de hecho quiero contarles que la primera vez que vino Óscar a mi apartamento, a nuestro apartamento, de alguna forma había conexiones con la industria farmacéutica con mi esposo, o sea que eso estaba dentro del propósito de Dios, que me pareció increíble, y hoy estamos aquí juntos. Bueno, Osquitar, yo sé que tú eres un experto en metas, pero también eres un conocedor del tema de propósito, y que es algo, hace parte de mi propósito, compartir todo el enfoque de lo que es el propósito y llevar a las personas a que activen su propósito. Yo le decía a alguien, tengo ese sentido de urgencia, porque es que cuando activamos nuestro propósito y caminamos en él, las cosas fluyen y entramos en ese gozo permanente del Señor. Entonces, Osquitar,
¿Qué son las metas para ti como ese experto que eres y qué relación encuentras con el propósito? Mira, y este es un tema maravilloso que tocas porque nos es tan difícil establecer nuestras metas porque no sabemos qué queremos. Y entonces creemos que la meta es eso que queremos lograr. Eh, pero aparte de lograrlo hay que saber cómo lograrlo y desde dónde se logra. ¿Qué es lo que realmente te motiva a establecer una meta? Nosotros estamos muy acostumbrados por nuestra cultura a que nuestras metas tienen que ver con algo tangible, con algo que tú coges, que lo muestras. Comprar un carro, comprar una casa, casarse. Entonces mi meta es, y a veces ni siquiera sabemos para qué nos imponemos esas metas. ¿Y qué tiene que ver la meta con el propósito? Y acá hay un tema que descubrí hace un par de años en uno de mis devocionales. Eh, Cuando yo llego a los caminos del Señor, yo llego a una iglesia pequeña que se llama Iglesia Cristiana Impacto a las Naciones, y mi pastor de ese momento, el pastor Pedronel, cuando yo llegué a los 20 días me dijo, usted va a ser líder de un grupo de, de conexión. Yo, líder, yo, me dijo, sí, usted es líder. Y yo, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a hacer la campaña de 40 días con propósito de Rick Warren. Ah, ok, listo, vamos a ver cuál es la campaña de 40 días con propósito de Rick Warren. Entonces, la primera meta, ¿cuál era? Que alguien fuera a mi casa. Es decir, que alguien llegara a mi casa para poder compartir. Y bueno, el Señor fue muy dadivoso conmigo porque llegaron cerca de 20 personas a las que yo Wow. invité para decirles, oiga, es que voy a hacer un tema que se llama 40 días con propósito. ¿Usted quiere saber cuál es tu propósito? Y en ese proceso entendí que uno es el propósito que tú crees tienes para tu vida, pero otro es el propósito que Dios tiene para ti. Entonces, vaya, identifique cuál es el propósito que Dios tiene para ti. Porque en Isaías 55 él dice que tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos son mis pensamientos. Y creo que no, el devenir nuestro no está en nuestros caminos, sino en los caminos de Dios. Lo difícil es entender cuáles son esos caminos, entenderlos. Eh, entonces, cuando nosotros establecemos metas, hay cualquier cantidad de metodologías. Está la meta SMART, ¿cierto? Ujú. Que es muy conocida, que tiene que ser sustentable, que tiene que ser medible, que tiene que ser, o sea, que esas metas deben tener un tema. Sí. Laswell tiene un texto que se llama Hoy es importante. Y ahí hay una descripción maravillosa de cómo alcanzar una meta, desde el propósito de Dios. Entonces, oración, ¿de acuerdo? Ayuno. Todo eso te permite cómo definir tu meta en términos de nuestra relación con Cristo. Definir la meta, ¿para qué definir la meta? En medio de todo esto, algún día, nuestro amigo Ron Jensen, ¿cierto? Que es amigo tuyo y amigo mío. Sí. ¿No? De Acá, hecho, trabajo todas las historias de Ron Jensen acá. vino acá Ron Jensen nos invitó con Inili, con Carlitos Pardo, a una conferencia de cómo alcanzar el éxito auténtico, que ese es un texto que tú y yo manejamos Ujú. y que efectivamente nos enseñamos. En esa conferencia apareció un hombre que se llama Luis Fernando González. Luis Fernando González es uno de nuestros 8K, alpinistas que ha alcanzado los 8K. Everest y todo esto. Y Luis Fernando dio una ilustración que creo es propicia para esto. Entonces, él nos muestra toda la aventura para llegar a la cima del Everest. Y pregunta, ¿cuál cree que es la meta? Todos dijimos la cumbre. Y él dijo, no, la meta no es la cumbre, la meta es volver a bajar. Porque el 90% de los alpinistas que fallecen descendiendo. La cumbre es Mm. la mitad de la meta. Entonces, cuando tú haces una reflexión de qué es lo que tú quieres, te vas a dar cuenta que siempre la meta debe tener un objetivo ulterior. Es decir, ¿qué es lo que vas a hacer cuando llegues a la meta? ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante esto con el propósito? Porque cuando tú no alineas tu propósito con lo que quieres alcanzar en la vida, no vas a saber qué hacer cuando llegues a la meta. Entonces, si no te preparas para descender en la analogía que hace Luis Fernando González de la cima, llegaste a la cima y tienes que bajar, es porque no tienes propósito. Entonces, cuando tú no conoces tu propósito, no sabes qué vas a ir a hacer y qué quieres lograr cuando alcances eso que pusiste como meta.
¿de acuerdo? Entonces, un ejemplo muy práctico que se me ocurre en este momento es cuando éramos niños, queríamos un juguete y la meta era tener el juguete. Nos daban el juguete, ¿qué pasaba? Lo usábamos, no sé, 2 días, 3 días Y se ahí, dejaba ahí. porque no teníamos claro para qué necesitábamos eso. Es decir, cuál era el propósito de alcanzar eso que queríamos. Y creo que hoy adultos hay muchas personas que no tienen ni idea para qué se ponen la meta. Es decir, se la pusieron porque el mundo, su entorno le dice es que hay que hacerlo, es que hay que tener carros, es que hay que tener casa, hay que casarse. Estaba escuchando un programa de televisión en el que se está hablando de la falta de natalidad. Es decir, las generaciones venideras no están interesados en tener hijos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por muchas razones de lo que hay en el entorno. Pero cuando tú no tienes como meta lo que la palabra dice, que es procrear y multiplicarse, pues evidentemente es que no hay propósito. Porque yo no me imagino estos muchachos de 15, 16 años, cuando tengan 60, 65 años, ¿quién los va a sostener? Si el recambio generacional se va a demorar. En Colombia, el recambio generacional es más o menos 2.5 hijos por madre. Hoy estamos en 1.8 aproximadamente. Es decir, que vamos a crecer, no, o sea, las generaciones que vienen no tienen continuidad. Pero creo que eso nos va para nuestro próximo programa, que es familia, ¿no? ¿Cierto que sí? Como antecedente en términos... Claro, increíble. Pregúntale a un muchacho de 17, 18, 20 años, ¿cuál es su meta en la vida? Y muchos ya no están queriendo tener casa, quieren viajar, quieren tener más sellos en el pasaporte que casa, realmente no tienen una planeación de vida en función de lo que quieren lograr, viven el día a día como lo que salga, como lo que venga. Muy pocos, y son aquellos que tienen esa influencia de hogares en donde hay un liderazgo familiar que les permite diseñar una meta, que les dice hay que ahorrar, hay que tener provisión, hay que pensar que vas a tener 60 años, hay que pensar que vas a tener con quién conversar, necesitas amigos, necesitas gente, y esas metas dejan de ser metas corticas, porque normalmente yo termino la universidad, hago una maestría, ahora hago un doctorado, y estudio, pero la pregunta es ¿para qué? Entonces, cuando tú vas detrás de todas esas metas, tiene que haber un propósito. Si no hay propósito, no pasa nada. Cumplió la meta, pero no hizo nada. Es decir, a la cumbre de la cima y no se preparó para descender. En ese orden de ideas y pues para toda la audiencia, el propósito es nuestra razón de existir, ¿cierto? Es lo que determina nuestro para qué. Y para alcanzar ese para qué, para desarrollar ese para qué, necesitamos las metas. Pero según entiendo lo que tú estás diciendo, Oscar, no son cualquier meta, sino son metas con propósito. Metas con propósito y sentido. Con sentido y con dirección. Sí, claro. Tenemos formación matemática y la formación matemática nos enseña que todo debe tener un sentido y una dirección, o si no, no existe. Entonces, el tema es, yo tengo una meta definida, ¿cierto? Entonces, para el año 2030 yo voy a lograr que mi empresa sea conocida en un mercado internacional. ¿Listo? Ahora, el tema no es que me conozcan, ¿qué voy a hacer cuando me conozcan? Es decir, ahí está el propósito. Entonces, cuando yo digo en el año 2030 mi empresa va a ser conocida a nivel internacional con el propósito de poder impactar vidas, transformar vidas y crear futuros, eso es otra cosa. Es una meta con propósito. Una meta con propósito, claro. Si yo llego a la meta, ya sé qué voy a hacer. Pero si llego a la meta porque quise llegar, entonces quiero comprarme un carro de último modelo, listo, lo compré y ahora qué va a hacer con él, ¿de acuerdo? Y mira lo siguiente, conocí a un hombre que tenía como meta salir de una situación muy difícil que venía, entonces se acerca a Cristo y comienza a predicar a Cristo y dice, listo, yo lo que necesito es tener trabajo. Consiguió el trabajo y ahora ya no lo vemos. ¿Por qué? Porque no, su propósito era ocuparse, no conseguir trabajo. ¿Me sigues? Entonces, la meta era conseguir trabajo, pero como tenía propósito, entonces ahora se ocupa. Se olvidó de la familia, ya no tiene amigos, ya no tiene tiempo, está trabajando. Si hubiese identificado un propósito previo, muy seguramente consigue trabajo, pero no se olvida de lo que tiene alrededor.
Eso me hace recordar, no sé si tú conoces una herramienta que se llama los 5 por qué. ¿Por qué? Sí, ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, y eso me hace pensar en la herramienta, en crear la herramienta de los ¿para qué? O sea, sí, quiero alcanzar una meta, ¿para qué? Y cuando la alcances, ¿para qué? Cuando tú le das, el para qué te da sentido, te da dirección, ¿cierto? sí, Y como que te da más claridad para alcanzar. Bueno, Osquitar, 3 beneficios de tener ese mix, como hay esa fusión, esa alianza entre propósito y metas. Me bueno, gustan mucho tus historias. Gracias por esas historias. el tema es este, mira. Eh, 3 beneficios, yo diría que 4 beneficios. Ok. El primer beneficio, Aquí es con ñapa y todo. sí, el primer beneficio es que cuando yo tengo una meta con propósito, vivo intencionalmente. Ujú. Es decir, tengo una intención, sé para qué me levanto, o sea, sé Sí, para qué amanezco. Tengo perfectamente claro que tengo una tarea que hacer, entonces eso es intencional. Lo sí. hago intencionalmente, no lo hago silvestremente como que se me ocurrió, no es espontáneo. Tengo una intención. Cuando tengo la intención, el segundo beneficio es que me puedo enfocar en lo que debo hacer. Y el enfocarme en lo que puedo hacer me permite el tercer beneficio y es saber qué necesito y qué me sobra. ¿De acuerdo? Entonces, el enfoque me permite saber, ok, necesito preparar esto, necesito tener esta lectura, necesito tener este tiempo con Dios, necesito a estos amigos, ¿de acuerdo? Necesito a estas personas, a mi familia, sí. ¿Y qué me sobra? Entonces hay cosas que ya me sobran. Entonces, cuando me piden hacer algo que me desenfoca lo que estoy haciendo, digo, no, gracias, muy amable. O sea, no me voy a comprometer con algo simplemente por llenar mi espacio, por llenar mi agenda. Hay momentos en que a las personas les preocupa no tener agenda. Entonces tú abres y como que no tengo nada que hacer. Lo primero que aprendí hace muchos años de un jefe que tuve, que le dije, jefe, es que no tengo nada que hacer. Y me dijo, présteme su agenda. En esa época se usaban agendas manuales. Entonces le entregué la agenda y me escribió, no tengo nada que hacer. Entonces yo leí, no tengo nada que hacer y me dijo, entonces póngase a hacer algo. Entonces póngase una meta en el día, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, ok. Tú sabes que yo vivo por 24 horas porque pues soy eh, alcohólico en recuperación, entonces mi día es 24 horas, por hoy, por hoy, por hoy, por hoy. Por hoy. Y eso me Solo enseñó por a hoy. vivir muchas cosas solo por hoy. Ujú, Sin embargo, hay cosas que haces es solo por esta mañana, solo por estas 2 horas, ¿de acuerdo? Por ujú. ejemplo, ser disciplinado. Entonces, cuando tú te enfocas, sabes qué necesitas, sabes qué no tienes, pues evidentemente que puedes generar disciplina, que es el siguiente beneficio, porque ya le vas a dedicar el tiempo que requieres a lo que debes hacer, así no te gusta, debes hacerlo. Entonces ahí se Ujú. genera una disciplina y eso motiva, cuando ves resultados te comienzas a motivar para alcanzarlos. Y tus Ujú, metas comienzan a tener un propósito, ¿para qué voy a ujú. hacer? Y esa herramienta que me dices del para qué, me interesa participar de esa vida. Sí, claro, vamos a crearla. Entonces, ya en síntesis y con esos 4 beneficios sería la intencionalidad, el enfoque, la disciplina y propósito. Sí, Y asimismo como que en doble vía, propósito, disciplina, enfoque, intencionalidad. Eso es maravilloso. que es que te devuelve. Increíble. O sea, Claro que sí. hay un autor Kazantzaki que es griego, que escribió La Última Tentación de Cristo como uno de sus libros Mandela, que además es mal interpretado en algunos momentos. Él dice, si uno camina entre lo que puede hacer y entre lo que no puede hacer, va por un sendero de descubrimiento total. Es decir, hay cosas que yo puedo hacer, hay cosas que no puedo hacer. Entonces, si Ujú. vas en la mitad de eso, es una aventura de estar mirando hacia lo que puedes hacer y hacia lo que no puedes hacer, y vas caminando de una manera mucho más concentrada, mucho más intencional. ¿De acuerdo? Claro, y eso tendría que ver también mucho con la coherencia, ¿no? Claro. Definitivamente, o sea, cada vez amplío más como mi panorama y mi visión de que definitivamente el propósito lo es todo. Exacto. Osquitar, bueno, te vamos a tener próximamente en propósito y familia, pero ahora, por favor, tú que eres tan conocedor de la palabra de Dios, me gusta siempre, siempre cerrar estos espacios con lo que dice Dios, porque no es lo que dice Marta Serna y no es lo que ella cree, sino que esto está soportado por la palabra. ¿Con qué nos podrías despedir? Una palabra que nos pueda regalar, un versículo en donde nos puedas unir todo este concepto de propósito y metas y qué dice Dios. Pues mira, es que hay tanto.
Pero a mí me gusta mucho el libro de Eclesiastés. Ujú. Y el capítulo 2, mira, desde el verso 24, ¿ya? Dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Y este versículo 26, que es la meta con propósito, dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Ujú. Entonces, ¿cuál es mi meta? Agradar a Dios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que me dé sabiduría, ciencia y gozo. ¿De acuerdo? Pero, si me encuentro con personas que son impías, que no creen en Dios, Dios le va a dar la tarea de ¿qué? De recoger y amontonar para dármelo a mí. Amén. Amén. Para dármelo también a mí. Gracias, No, Osquitar, para nosotros, para toda esta comunidad que estamos la meta es construyendo. agradar a Dios Amén. para que Él nos dé sabiduría, para que nos dé ciencia y gozo. Y gozo. O sea, la Amén. ciencia es conocimiento y el gozo es disfrutar lo que hacemos. Así es, ese gozo permanente que nos da Dios. Muchísimas gracias, Oscar Pajarito. Antes de empezar el programa me dijeron, ese es el apellido, y yo, sí, él resuena, tiene una melodía, es solamente que tengas la oportunidad de escucharlo y vas a ver esa melodía tan increíble. Así que, Es mi chicos, marca personal, Martín. sí, así es. Okay. Muchísimas gracias a ustedes y recuerden, cuando enciendes posibilidades puedes ver, escuchar y sentir lo que Dios tiene para ti. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo programa. Gracias, Martín. Chao. Gracias, Osquitar. Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.